parece que no es muy frecuente, digamos, proponer espacios donde se puedan plantear ideas personales, como la que está desarrollando Diego, con teorías que tienen una complejidad muy grande en cuanto a poder sintetizarlas en media hora, 40 minutos de exposición. Voy a tomar dos ideas que dijo Diego para empezar a plantear por ahí lo que yo quería conversar con ustedes y plantear a la tesis, ¿no?, de Diego. Planteó en un momento intentar no caer en paralelismos conceptuales superfluos, lo que yo había escrito previamente como evitar una extrapolación de una lógica teórica a otra. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces hay lógicas teóricas que tienen, los conceptos se comprenden solo dentro de la lógica de esa propia teoría. Y a veces hay teorías con las que se pueden establecer ciertos diálogos conceptuales y a veces no. Por eso que celebro y respeto la posibilidad de poder someter hoy cuáles son los elementos que en la teoría de Lacan él haya podido tomar de la teoría de Klein sin realizar una extrapolación de un cuerpo teórico al otro y sin generar, digamos, un paralelismo conceptual superfluo. Lo primero que yo intentaría hacer es definir qué es posición femenina, o si no estamos hablando de algo que no sabemos muy bien, digamos, a qué se está refiriendo la articulación. Fácil. Sí, él la llamado fase de feminidad o fase femenina. Primero vamos a ubicar una idea que plantea Winnicott, que plantea en uno de sus textos, que después del descubrimiento freudiano el único aporte valioso al psicoanálisis fue la entrada de los niños y la psicosis al cuerpo teórico y clínico del psicoanálisis. En Klein vemos que ambas líneas convergen. Klein se ocupa tanto de los niños como de la psicosis. Vamos a distinguir tres, porque es una teoría compleja la de Klein. Vamos a tratar de ubicar tres periodos de esa conceptualización, porque vamos a pivotear en parte en el texto que Diego estaba haciendo referencia, de 1928, los estadios tempranos del conflicto edípico, y otro de 1945, donde ella, a partir del análisis del Dick ya mencionado, articula el complejo de Edipo con la segunda parte de su obra, que es la teoría de las posiciones, en el artículo del 45, el complejo de Edipo a la luz de las ansiedades tempranas. Ahí se articulan estos dos momentos de su obra. El primer momento de la obra lo podemos datar a partir de 1919, 1920, ubiquemos recién publicadito Más allá del principio del placer, hasta el 32, donde Klein publica El psicoanálisis con niños. Toda esta etapa está centrada y dedicada exclusivamente a la formulación teórica y clínica y técnica del psicoanálisis con niños. Una segunda etapa que podemos ubicar en el 34 hasta el 42, que yo llamo de producción conceptual kleiniana, donde ella elabora sus personales conceptos de posición depresiva primero y esquizoparanoide luego. Y un tercer periodo que denomino de síntesis conceptual, que culmina en el 57 con Envidia y gratitud, extraordinario texto que resignifica toda la teoría anterior. Es decir, la teoría de Klein es una teoría compleja, en constante transformación, en constante elaboración, contradictoria a veces, dentro de un mismo texto. Por lo tanto, es un esfuerzo tratar de entender Klein desde Klein para poder después entender qué es lo que Lacan pudo haber tomado de Klein. Esto nos lleva también a plantear otra aclaración. Yo no tengo una férrea formación lacaniana y tampoco soy kleiniano. Por lo tanto, no sé por qué Beli me invitó a este papel. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a tratar de ser fiel al texto kleiniano y tratar después de hacer una lectura personal de ciertas cuestiones que a mí me vuelven, cuando transmito Klein en los seminarios que dicto, como preguntas de los alumnos. Bueno, esas preguntas de los alumnos no están en Klein, porque Klein ya se murió y escribió lo que escribió, lo que no escribió no lo escribió, como intentos de lectura que me parece que pueden ser puentes para articular con lo que estaba planteando Diego. Klein era una adelantada en el sentido de que intentó formular teóricamente cuestiones que solo se pudieron después esclarecer a lo largo de los años en el resto de su producción teórica. Ella es pionera, como todo pionero abre un camino y lo abre a partir del psicoanálisis con niños. Clínica que en contraste a la de Anna Freud, su contrincante en la época, se basa en niños muy pequeñitos y graves.
Ella dice, atiendo niños entre 2 años y medio y 5 años, y en general niños con patologías, que si ahora leyéramos, ¿no?, los síntomas, las alteraciones de estos niños, diríamos claramente eran patologías graves. Aquí vuelve de nuevo a anudarse la problemática de la patología grave y el análisis con niños, ¿no?, estas dos corrientes en las que confluyen. ¿Cuáles son los primeros movimientos teóricos de ruptura que plantea Klein? Trabajando con niños pequeñitos, ella tenía que cimentar el psicoanálisis con niños. Un psicoanálisis de niños que no sostuviera el complejo de Edipo como objetivo de análisis no era psicoanálisis. Como eran niños muy pequeñitos, ella observaba una sintomatología muy seria, muy importante, que si no era referida al complejo de Edipo, no había sustento teórico desde dónde pensar esas producciones patológicas. Esto la lleva a plantear importantes corrimientos teóricos. Ella dice, el complejo de Edipo que Freud detectó en fase fálica es la finalización de un largo proceso de la que yo descubrí el comienzo. El complejo de Edipo termina en fase fálica, se inicia en el destete, inicia en fase oral. A este complejo de Edipo ella llamó complejo de Edipo temprano. Y aquí vemos en este primer periodo de la obra kleiniana el peso de lo temprano. Va a haber un yo temprano, va a haber un complejo de Edipo temprano y va a haber un superyo temprano. Muchas veces los alumnos me dicen, ¿por qué llama esto complejo de Edipo? Porque si no lo llamaba complejo de Edipo, estaba inventando otra cosa que no era freudiana. Y ella justamente lo que tenía que demostrar es que el psicoanálisis del adulto y del niño no diferían más que en un recurso técnico. Los principios eran los mismos. ¿Cómo explica Klein este complejo de Edipo temprano? Dice, este complejo de Edipo es inicialmente con la madre, más específicamente con el pecho materno. Fíjese que lo que Freud había establecido hasta esa época era más que nada las características del complejo de Edipo en el varón, que era monofásico, era con el padre y la madre a la vez, a diferencia del que plantea recién en el 32, estamos hablando del 28 en Klein, recién en el 32 Freud, en la feminidad y sexualidad femenina, se acerca a teorizar el complejo de Edipo femenino, que dice que es bifásico, primero con la madre, luego con el padre. ¿Qué es lo que intenta plantear Klein a partir de la ubicación del complejo de Edipo temprano? Homologa el complejo de Edipo del niño y el de la niña. Sí, este complejo de Edipo temprano con el pecho materno es igual en la niña que en el varón. A esto va a llamar fase de feminidad. Es decir, dice, es un momento en el cual tanto la niña como el varón temen lo mismo. Temen lo mismo. Es decir, no es el complejo de castración lo temido, sino que es una angustia mucho más primaria y más terrorífica, que es la destrucción del interior del cuerpo. ¿Cómo se va a explicar esta problemática de esta angustia primaria? El niño va a dirigir sobre el objeto pecho las pulsiones de vida, así como las pulsiones agresivas o sádicas. En Klein el problema, el amor no es nunca un problema. Vamos a ver que la problemática erótica justamente es lo que lleva a la salud y a la posibilidad de armar y constituir instancias saludables. La preocupación kleiniana fue siempre lo sádico. ¿Qué hacer con lo destructivo? En la relación destructiva con el pecho, una de las cuestiones que va a detectar tempranamente Klein, que lo ubica como ansiedad edípica, es el temor retaliativo de que ese objeto pecho castigue con lo mismo que el niño fantaseó. Si el niño fantaseó morder, devorar, destrozar al pecho por frustración libidinal, teme que este objeto lo castigue con lo mismo. Esta es la naturaleza de esta angustia primaria, donde Klein va a decir, la teme tanto el varón como la niña. Esto equipara el complejo de Edipo, de la niña y del varón en esto que ella llamó fase de feminidad. Es un concepto que después no vemos aparecer en el resto de la obra. Es decir, después esto queda como subsumido en las características propias del complejo de Edipo del niño y de la niña. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Porque de alguna manera, fíjense que esta idea de un Edipo en el hombre
similar al de la mujer, se acerca más a la conceptualización freudiana del Edipo femenino, que es primero con la madre, y por frustración de la madre, la niña se aleja de la madre y se dirige al padre como objeto. Debe cambiar allí de objeto y de zona. Yo no sé si esto es por el hecho de que Klein era mujer, o por su gran intuición clínica, o por trabajar con niños pequeñitos. En este sentido, Klein se adelanta a Freud en la formulación del complejo de Edipo femenino. El otro elemento, digamos, que a mí me parece importante ubicar, que es lo que a veces trae polémica cuando explicamos el complejo de Edipo temprano, es que esa frustración por el objeto pecho, que es inevitable, dice Klein, porque el niño espera una gratificación ilimitada del pecho, va a producir una tendencia prospectiva de búsqueda de nuevos objetos y fuentes de satisfacción libidinal. Es decir, el bebé se frustra del pecho porque no recibe la gratificación anhelada, y esto le promueve una vertiente prospectiva en donde lo impulsa a buscar un nuevo objeto y lo impulsa a buscar nuevas fuentes y zonas erógenas de gratificación funcional. Dice Klein, esa prospección lleva al niño a destetarse, es decir, perder el pecho, y buscar un nuevo objeto que ella va a llamar pene paterno. Dice, ahí empieza el complejo de Edipo temprano, en este pasaje del pecho materno al pene paterno. Muchos de mis alumnos me dicen, pero ¿cómo un bebé es capaz de pensar en el pene paterno? Entonces yo les explico, es que no tiene nada que ver con el miembro viril. Esta es mi lectura. No es una lectura donde el niño ubica algo del orden de una verga. No, no es la verga, ¿sí? Es un concepto que Klein, esta es mi lectura, esto no lo dice Klein, que Klein intenta plantear que para entrar en el Edipo algo tiene que ser sustituible. Es decir, que la pieza fundamental del complejo de Edipo kleiniano, desde mi lectura, es que se abre a un objeto no pecho, que a Klein se le ocurrió llamar pene paterno para ubicarlo en el famoso elemento del Edipo freudiano, padre, madre, bebé. Es decir, que la lectura que podemos articular es que Klein está planteando que algo del Edipo, de este Edipo dual, que ella decía que era con el pecho, introducir una dimensión no materna. ¿Se entiende? Es decir, este pene paterno, los alumnos me dicen, ¿por qué lo llama pene? Y porque se le dio la gana, ¿no? Yo hubiera preferido que se adelantara a Bion y lo hubiera llamado objeto épsilon. Entonces nadie estaría pensando si este objeto era el pene del padre. ¿Cómo complica Klein aún más esta lectura? Dice, pero es un pene paterno en el interior del cuerpo de la madre. Con lo cual, de nuevo, aquello que aparece como un objeto no pecho, es un objeto no pecho, pero perteneciente al vientre materno, donde, según Klein, están todos los objetos de la satisfacción pulsional del niño. ¿Qué es lo que uno puede leer haciendo una articulación con autores posteriores? Porque acá se abrió un gran debate. ¿Es la madre fálica? ¿La madre con pene? No. Porque no dice que es un pene propio, es el pene del padre, ¿sí? Del padre del bebé, digamos, ¿no? Del partener. ¿Qué supone entonces esta idea de que la madre tenga en su propio vientre un objeto que no es materno, pero que pertenece al cuerpo de la madre? Acá hubo algunos autores que propusieron la idea de si no es el elemento tercero paterno como función de tercero en la madre. ¿Sí? Un objeto, no ella misma, dentro de ella misma. Una función de terceridad en la madre. Esto es una lectura. Klein no dice absolutamente nada sobre esto. Es decir, que una de las líneas posibles tiene que ver con la vertiente de la sustitución. Se abre a un objeto padre que va a implicar gratificación del pene, al principio una gratificación oral, dice Klein, porque se busca la misma gratificación oral recibida del pecho, y esto va a venir, digamos, a todo un universo de
fantasías, a veces amorosas, de gratificación del pecho y del pene, a veces terroríficas, en tanto también se va a atacar al pene y se va a temer el mismo ataque del pene retaliativo en función de lo que se haya deseado. Pero esto abre a la posibilidad de armar relación con un objeto no pecho, aunque aún todavía materno. Pero dice Klein, esto es si prevalece la vertiente erótica en todo esto. Pero también está la vertiente sádica. Dice, si ha sido muy intensa la frustración, en vez de abrirse una vía prospectiva de búsqueda de un nuevo objeto y duelar al pecho, esto es lo que después va a darle lugar a la posición depresiva, como el duelo por el pecho, ella va a decir, se arma una vía regresiva. No se va a desear la satisfacción de otro objeto, sino que se va a insistir en que sea el pecho el que me dé la gratificación. Entonces, continúa armando con ese objeto una exigencia de gratificación que va a llevar a mayor sadismo, porque si el pecho frustró y vos le seguís pidiendo al que no te da que te siga dando, te vas a encontrar un ego que no te da. Esto es lo que va a armar como el núcleo más difícil en el armado del famoso Edipo temprano, porque no vas a poder salir de la cuestión retaliativa, porque si el objeto te frustra, en vez de buscar otro objeto que te dé, seguís insistiendo que el objeto te frustra, te dé, vas a seguir recibiendo no gratificación. Eso va a incrementar más voracidad, va a incrementar más sadismo y más miedo retaliativo de que el objeto ataque y destruya. Fíjense que esto es parecido a lo que Freud tematiza en el 32 respecto del Edipo femenino, a la posición masculina de no cambiar el objeto, sino de persistir en la exigencia y la gratificación de la madre. El otro punto que también, digamos, mencionó Diego, tiene que ver con el famoso superyo temprano. Lacan hace referencia a este concepto kleiniano cuando dice que es un superyo materno. Es decir, no es el superyo freudiano, forjado en la identificación al superyo de los padres y con un aspecto ideal que normatiza, regula y legaliza, sino que es un superyo severo y cruel. Es un superyo que se ha formado por introyección de un objeto persecutorio. Ese pecho frustrador se introyecta como núcleo del superyo. Entonces va a pasar a ser un objeto que desde adentro del yo ataca y amenaza con aniquilar el aspecto bueno del yo. Sería el aspecto que se ha identificado con el objeto bueno. Bueno, esto como para, digamos, marcar, delinear la problemática que implica pensar este complejo de Edipo temprano en lugar de la fase de feminidad, en tanto concepto que intenta plantear, tanto para el hombre como para la mujer, un lugar de origen edípico común, que después va a tener su vicisitud en la mujer y su vicisitud en el varón. El capítulo 11 y 12 del psicoanálisis con niños se detiene específicamente en esto. Situación de ansiedad en la niña, situación de ansiedad en el varón, en donde, en general, para el varón siempre todo resulta más fácil. Para la mujer siempre todo esto resulta un poco más complejo.